Ok, tenemos este caso en el que el ingreso de venta por venta de ganado es de 18.900.000. También tenemos otros ingresos de 226.800 y el desglose de otras erogaciones realizadas durante el ejercicio. Lo primero que hay que hacer es sumar los ingresos, los 18 millones más los 226.000, que nos dan 19 millones. Y a esos 19 millones tenemos que sacarle el 90%, que representan 17 millones. Y también de una vez sacamos el 10% del total de los ingresos, que es de 1.900.000. La suma de estos dos, 17 millones más 1 millón, nos da 19.126.800. Esta proporción se hace porque tenemos que ver si nuestros ingresos por venta de ganado son mayores al 90% del total de los ingresos. 18 millones si son mayores que 17 millones, por lo que podemos concluir que, bueno, no concluir sino deducir que esta empresa sí entra en el sector de agapes. Ok, nuestro siguiente paso sería calcular las limitantes, que primero debemos calcular ingresos exentos, que es 20 veces la UMA, es decir, 20 por 96.22 por 365 días por 10 socios, porque el número límite de socios exentos es de 10. Y hay que tomar en cuenta que en la hoja que nos dio el profesor dice que la sociedad cooperativa está conformada por 12 socios, pero los 12 socios no van a tener ingresos exentos. Solo 10 de esos 12 socios pueden tener ingresos exentos. Entonces por eso se multiplica por 10. Si es que el problema dijera que la sociedad está conformada por 5 socios, no se multiplica por 10, se multiplicaría por 5. Si la sociedad dijera que está conformada por 20 socios, se multiplicaría por 10 porque el límite es 10. Entonces nuestro primer límite de ingresos exentos es de 7 millones. Nuestro segundo límite es de 148 millones. Este se saca multiplicando 423 veces la UMA, es decir, 423 por 96.22 por 365 por 10, porque es el límite de socios. Y igual aplica lo mismo aquí, que si son 5 socios, pues se multiplica por 5. Entonces tenemos que los ingresos que no rebasen de 7 millones van a estar exentos. Los ingresos que sean de 7 millones a 148 millones van a pagar el 21% de ISR, y los ingresos que rebasen 148 millones van a pagar el 30% de ISR. Este cuadro va a ser solo informativo, no se vayan a confundir, no tiene nada que ver como que con nuestros ingresos que nos da el profesor. Y abajo ahora sí vamos a hacer el desglose. Los ingresos exentos van a ser por 7 millones, porque nuestro total de ingresos son 19 millones. Entonces solo vamos a tener ingresos exentos por 7 millones. Y los ingresos que van a estar al 21%, pues es lo que nos resta, 12 millones. Ya que, bueno, aquí se hace una resta, 19 millones menos los 7 millones nos dan los 12 millones. Y pues obviamente los 12 millones no rebasa el límite de 148 millones. Ok, entonces resumiendo, tenemos ingresos exentos por 7 millones e ingresos al 21% por 12 millones. Ok, el siguiente paso sería clasificar las erogaciones, que ya lo habíamos hecho, bueno, había dicho el profesor que se clasifican de acuerdo al artículo 103, fracción 1, fracción 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La fracción 1 no tenemos devoluciones, en la fracción 2 son adquisiciones. Y tenemos compra de ganado, compras de alimentos para el ganado. Entonces, bueno, ya tenemos toda esta clasificación de erogaciones, ya la habíamos hecho antes. Y ahora lo que vamos a ver es si cumple requisitos por ley o por facilidad administrativa. Compra de ganado cumple requisitos por ley porque pues es algo indispensable para realizar actividades. Entonces anotamos que cumple requisitos por ley. Y como
es indispensable, pues anotamos el total de lo que se gastó por este concepto. Las compras de alimento para ganado igual se van al total por, y cumplen por ley. Compras de alimentos para el ganado sin requisitos fiscales, este va a entrar por facilidad administrativa. Aquí vamos a hacer un paréntesis, más tarde lo veremos. Compra de medicamentos para el ganado, igual cumple requisitos por ley. Diésel de maquinaria pagados con cheque, igual cumple requisitos por ley. Diésel de maquinaria pagado en efectivo va a entrar como facilidad administrativa, que ahorita lo veremos. Gastos menores relacionados a la actividad. Aquí puede entrar por facilidad administrativa, pero si nosotros fundamentamos bien de qué es ese gasto, podemos hacer que en lugar de que entre por facilidad administrativa, entre en su totalidad, que son 10.750. Ya que, por ejemplo, esos gastos menores relacionados con la actividad, podemos decir que chance fueron por medicamentos para el ganado, o para el alimento para el ganado, o, o cosas así que sean indispensables para nuestra actividad. Entonces, si fundamentamos eso de que es algo indispensable, entra directo por ley. Pero si es algo que no es indispensable, como que podría ser algún lujo, algún pendiente para el ganado, ahí sí entraría por facilidad administrativa. En el agua para la operación entra por ley. La mano de obra para trabajadores eventuales, igual hay facilidad administrativa para ellos. La fracción 3 se refiere a todos los que son gastos, ¿ok? El mantenimiento para el equipo de transporte entra por ley. El diésel comprado para el equipo de transporte entra por ley, porque fue pagado con cheque. Y el diésel comprado para equipo de transporte pero pagado en efectivo igual va a entrar como facilidad administrativa. Y ahorita veremos todas las facilidades administrativas. Y de ahí en adelante todo entra por ley. El material de oficina, de teléfono, agua, luz y de local entra por ley. La renta de local, las rentas de los locales entran por ley. Los sueldos entran por ley. Otros gastos no deducibles, aquí directamente se anotó en no deducibles porque pues claramente dice que son no deducibles. Otros gastos de contado que cumplen con requisitos fiscales entran por ley. Ahora sí, veamos las facilidades administrativas. Habíamos dicho que tenemos la compra de alimento para el ganado, mano de obra de trabajadores eventuales, y creo que solo veremos esos dos mientras. Compra de alimentos para el ganado y mano de obra de trabajadores eventuales. Nos vamos a ir a una facilidad administrativa. Que es la regla 2 de las facilidades administrativas para las agapes, que nos dice que la suma de estos dos conceptos, compra de alimentos para el ganado y mano de obra de trabajadores eventuales, no debe de exceder del 10% de los ingresos, es decir, de 1.000.000 o de 800.000, el que resulte menor. Es decir, vamos a sacar dos límites. Nuestro límite 1 va a ser el 10% de nuestros ingresos, 1.912.680. Entonces la suma de estos dos no debe rebasar de ese 1.900.000. Nuestro segundo límite es de 800.000, así lo marca la regla 2 directamente. Entonces la suma de estos dos no debe rebasar 800.000. Para saber cuál de los dos límites debemos elegir es el que resulte menor. 800.000 son menores que 1.912.000, entonces el límite que se toma son 800.000. Entonces la suma de compra de alimentos y mano de obra no debe de rebasar de 800.000. Y aquí déjenme corrijo esto. Los gastos menores en la regla 2 igual menciona que deben de estar dentro de esta suma, pero como fundamentamos bien que es algo indispensable,
y dijimos que entra directo por ley, entonces ya no es necesario tomarlo como facilidad administrativa. Por eso, por eso ya no lo estoy tomando en cuenta. Es más, déjenlo borro para que no se confundan. Es así. Entonces, la suma de estos dos no debe de exceder de 800,000. Los gastos menores no los incluimos, pues porque lo fundamentamos bien para que sea algo indispensable y entre requisitos por ley. Ok, entonces como no rebasan de 800,000, los 189,000 y 567,000 van a pasar directo como facilidad administrativa. Por eso es que aquí tenemos que las compras de alimentos pasan como facilidad administrativa en su totalidad por 189,000 y la mano de obra de trabajadores eventuales pasan en su totalidad por 567,000. Ok, nuestras otras facilidades administrativas van a ser el diésel comprado para maquinaria, pagado en efectivo, y el diésel comprado para equipo de transporte, pagado en efectivo. Para esto, para esto vamos a requerir igual las facilidades administrativas en la regla 9, adquisición de combustibles. Nos dice que los contribuyentes dedicados exclusivamente a agapes considerarán cumplida la obligación a que se refiere el artículo 27, fracción 3, es decir, van a considerar que cumplieron, que pagaron con cheque, tarjeta de crédito o transferencia, aunque haya sido en efectivo, van a considerar que lo hicieron por cheque, tarjeta de crédito o transferencia. Cuando los pagos por consumo de combustible se relacionen con medios distintos a cheque, nominativos de la cuenta del contribuyente, siempre que estos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. Ok, aquí la interpretación que le podemos dar dice que los que van a entrar por facilidad administrativa van a ser los pagados en efectivo. Dice comprado para maquinaria pagado en efectivo y dice comprado para equipo de transporte pagado en efectivo. Pero van a estar topados. El, o sea, van a tener un límite. El límite va a ser del 15% de los gastos que estén relacionados con la actividad, de los gastos de diésel relacionados con la actividad. Es decir, la suma de diésel comprado para maquinaria pagado en cheque y pagado en efectivo. Y la suma nos da 52,000, el 15% de 52,000 nos da 7,800, ese va a ser nuestro límite. Y entonces la suma de los diésel que se pagaron en efectivo no deben de rebasar 7,800. Y como aquí lo vemos abajo, 2,500 más 1,300 no rebasan los 3,800. Entonces también entran en su totalidad. O sea, resumiendo, los que se pagaron en efectivo van a entrar como facilidad administrativa siempre y cuando no rebasen el 15% de los gastos de diésel destinados a la actividad. Ok, ya vimos que van a entrar en su totalidad, por eso es que aquí tenemos diésel comprado o maquinaria, pago en efectivo por 2,500 y diésel comprado equipo de transporte, pago en efectivo por 1,300. Con esto de las facilidades administrativas hicimos que cumplieran requisitos, por así decirlo. Esto todavía no es deducible o no deducible, sino que cumplieron requisitos, eso es lo que significa. Y para la fracción 4, que es inversiones, deducción de inversiones, tenemos que hacer la cédula. Que en esta cédula tenemos la fecha de compra, la descripción del producto, el monto original, el porcentaje de depreciación que le corresponde de acuerdo al artículo 34 de la ley del ISR, el número de meses que se utilizaron a 2021, es decir, al año anterior, la depreciación acumulada, el saldo pendiente por deducir, el número de meses que se utilizaron este año, es decir, 2022,
depreciación del ejercicio de este año, depreciación acumulada de los años anteriores más este año y el saldo perdiente por deducir. También tenemos que actualizar ese monto, que es el INPC a la fecha de adquisición y el INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización. Nos da un factor de actualización y ese factor se multiplica por la ese factor se multiplica por la depreciación del ejercicio y nos da una deducción actualizada. Entonces tenemos que la camioneta pick-up la compramos el 1 de enero del 2022. El monto original es de 180,000. La depreciación, de acuerdo al artículo 34, dice que es del 25%. El número de meses de utilización a 2021, es decir, desde años anteriores hasta 2021, es de 0 porque se compró en 2022. La depreciación acumulada es de 0, por lo tanto el saldo por deducir sigue siendo de 180,000. El número de meses que se utilizaron en 2022 fueron 11, porque la regla dice que los activos fijos se empiezan a deducir al mes siguiente. Lo compramos en enero de 2022, entonces se empieza a deducir a partir de febrero. Entonces el número de meses de utilización son 11. Depreciación del ejercicio. Este se obtiene multiplicando el porcentaje de depreciación por el monto original, dividido entre 12, multiplicado por el número de meses que se utilizó durante este año. Es decir, vamos a multiplicar los 180,000 por 0.25, el resultado se divide entre 12 y ese resultado se multiplica por los 11 meses que fue utilizado el activo. Depreciación acumulada es de 41,250 porque no teníamos depreciaciones de años anteriores. El saldo por deducir es de 180,000 menos 41,250, que es de 138,750. El INPC a la fecha de adquisición, cuando lo adquirimos en enero de 2022. Entonces buscamos en internet INPC de enero 2022, nos va a aparecer una tabla y sacamos de ahí el INPC, que es de 118.002. Y el INPC a la fecha de último mes de la primera mitad del periodo de utilización. Para este caso, como el número de meses de utilización fue impar, le restamos 1, 11 menos 1 es 10. Y desde febrero empezamos a contar, bueno, ese 10 lo dividimos entre 5 y desde febrero empezamos a contar 5. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, el mes, la mitad el mes de la primera mitad del periodo de utilización es junio, es el INPC de junio de este año. ¿Cómo se los puedo explicar? Para sacar este INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización, ¿desde cuándo lo empezamos a utilizar? Desde febrero, de febrero a diciembre. Entonces de febrero a diciembre hay 11 meses. Y 11 meses, si lo dividimos entre 2, da a 5.5. Para evitar los decimales, al 11 le restamos 1. Nos quedan 10 meses de utilización, por así decirlo. Esos 10 meses los vamos a dividir entre 2 porque buscamos la mitad y nos da 5. Entonces, desde que lo empezamos a utilizar, es decir, desde febrero, empezamos a contar 5 meses. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Por eso es que tomamos el INPC de junio. Y el factor de actualización se saca dividiendo el INPC más reciente, es decir, el junio de 2022, entre el INPC más antiguo, es decir, enero 2022 para este caso. Y este factor de actualización se multiplica por la depreciación del ejercicio por los 41,250 y nos da una deducción actualizada de 42,660.75. Y lo mismo vamos a hacer con los demás activos. Por ejemplo, vamos a hacer este de maquinaria. Se compró el 1 de agosto del 2021.
su monto original es de 830.000. El porcentaje de depreciación es de 0.25. No recuerdo si era el artículo 34, fracción 11, me parece, 11 o 9. Número de meses de utilización a 2021. ¿Cuándo lo compramos? En agosto del 2021. Se empieza a deducir al siguiente mes, es decir, en septiembre. De septiembre a diciembre, ¿cuántos meses hay? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hay 4 meses, entonces se utilizaron 4 meses antes de 2022. La depreciación acumulada, por lo tanto, se saca el monto original, los 830.000, por el porcentaje de depreciación entre 12 y ese resultado por los 4 meses. Y saldo por deducir es la resta de 830.000 menos 69.000 y son 760.000. El saldos para el 2022. ¿Cuántos meses se utilizó en 2022? Si lo compramos desde 2021, ¿cuántos meses lo utilizamos en 2022? Pues los 12 meses completos. La depreciación del ejercicio, pues igual ya saben, el monto por el porcentaje entre 12 por el número de meses. La depreciación acumulada es la suma de la depreciación de años anteriores más lo que acabamos de sacar. Y el saldo por deducir pues es el MOI menos la depreciación acumulada. Y el INPC de la fecha de adquisición, ¿cuándo lo adquirimos? El 1 de agosto del 2021. Entonces sacamos el INPC del 1 de agosto del 2021. Y último mes de la primera mitad del periodo de utilización. En este caso esta tabla solo se está haciendo para 2022, entonces lo utilizamos 12 meses de todos los 12 meses del 2022. ¿Y cuál es la mitad del año? Es junio, entonces tomamos junio como la primera mitad, el último mes de la primera mitad. Sacamos el factor, se multiplica por la depreciación del ejercicio y nos da una deducción actualizada. Y así le hacen con los demás. Por ejemplo, vamos a hacer este que es de marzo del 2022. Es una oficina, el MOI al 10%, no tiene años antes, no lo utilizamos antes del 2022 porque pues apenas lo compramos en marzo. Entonces, ¿cuántos meses lo utilizamos en 2022? Si lo compramos en marzo, se empieza a deducir en abril. Y de abril a diciembre, ¿cuántos meses hay? Empezamos a contar desde abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay 9 meses. Ya se saca la depreciación del ejercicio, depreciación acumulada, lo pendiente por deducir. Y INPC de la fecha de adquisición es de marzo del 2022 porque lo adquirimos en marzo. Y último mes de la primera mitad. Como lo adquirimos en marzo, se empieza a contar desde abril. De abril a diciembre. Habíamos dicho que hay 9 meses, por lo tanto es impar. Entonces, como es impar, le restamos 1, nos quedan 8. Lo dividimos entre 2, nos dan 4 meses y empezamos a contar 4 meses desde abril. Abril, mayo, junio, julio. Entonces, este INPC es de julio del 2022. Sacamos el factor y la deducción actualizada. Y así le hacemos con los demás activos. Y estos montos que vamos a traer aquí, que entran requisitos por ley, son los montos que sacamos al final en esta última columna. Por ejemplo, la pick-up va a ser deducible 42.660.75. Los camiones va a ser por 161.246.50 y así en cada uno de los conceptos. Por último tenemos cuotas IMSS pagadas por el patrón administrativo, esas entran por ley, entran todas. Tenemos un total que, bueno, es sumar lo que entró por ley y lo que entró por facilidad. Y para sacar los no deducibles y los deducibles tenemos que hacer una proporción. Vamos a traer de nuevo nuestro total de ingresos. Habíamos dicho
primero que nuestro total de ingresos son 19 millones. Aquí tenemos 19 millones. Y vamos a traer nuestros ingresos exentos. Aquí habíamos dicho que teníamos ingresos exentos por 7 millones. Entonces tenemos ingresos exentos por 7 millones. La resta nos van a dar nuestros ingresos gravables, o sea, los que sí van a pagar impuestos. Entonces tenemos que a los 19 millones les restamos 7 millones y los que sí van a pagar impuestos son 12 millones. Los ingresos exentos nos van a decir qué porcentaje de las erogaciones van a ser no deducibles, y los ingresos gravables nos van a decir qué porcentaje de las erogaciones van a ser deducibles. Podríamos decirlo como que los exentos crean a los no deducibles y los gravables crean a los deducibles. Se hace una proporción. El total de ingresos es nuestro 100%. Para sacar la proporción de ingresos exentos se divide 7 millones entre 19 millones y nos da 36.72%. Dividimos 12 millones entre 19 millones y nos da 63.28%. Entonces, 36.72% corresponde a ingresos exentos e ingresos exentos corresponde a no deducibles. Entonces, el 36.72% de las erogaciones van a ser no deducibles. 63.28% corresponde a ingresos gravables y los ingresos gravables crean a los deducibles, por lo que el 73.28% de las erogaciones van a ser deducibles. Aquí hay una nota muy importante. Estos porcentajes, 36.72 y 63.28, solo aplican para las fracciones 3 y 4. Las fracciones 1, 2, 5, 6 y 7 entran deducibles al 100%. Por ejemplo, por eso aquí la compra de ganado no se le aplicó porcentaje, entraron los 5.670.000 directo a deducibles. Y así con cada uno de los conceptos de la fracción 2 entran todos deducibles. Para la fracción 3 es donde sí vamos a aplicar el porcentaje. Para mano de obra de trabajadores eventuales tenemos que son 567.000. Van a ser, de esos 567.000 lo vamos a multiplicar por 36.72 y nos da 208.000. Los 567.000 otra vez los multiplicamos por 63.28 y nos dan 358.000. Entonces, del concepto de mano de obra de trabajadores eventuales, 208.000 son no deducibles, ahí se van a olvidar. Pero 358.000 sí van a ser deducibles. Y así le hacemos en cada uno de los conceptos de la fracción 3 y de la fracción 4. Multiplicamos cada total por el porcentaje. Total por porcentaje, total por porcentaje. Solo para las fracciones 3 y 4, las demás entran 100% deducibles. Ok, una vez que ya tenemos nuestros deducibles, nos da en total 11.465.726.73. Estos deducibles van a ser, vamos a poder restarlos de los ingresos gravables. Para eso vamos a hacer el estado de resultados. Bueno, no es estado de resultados, es un estado de base gravable, por así decirlo. Déjenlo modifico. Ok, aquí tenemos que nuestros ingresos. Ok, aquí hay algo importante que aclarar. Recuerdan que tenemos ingresos por 7 millones e ingresos al 21%. Es decir, ingresos que van a pagar ISR por 21%, pero no tenemos ingresos que vayan a pagar el 30%. Si tuviéramos ingresos que fueran a pagar el 30%, estas deducciones otra vez tienen que dividirse. ¿Cuáles deducciones se van a ir al 21% y cuáles deducciones se van a ir al 30%?
pero como solo tenemos una base gravable que va a pagar impuesto, entonces el total de deducciones se va a esa base gravable. Entonces nuestros ingresos totales que van a pagar impuesto al 21% es de 12.102.740. Tenemos deducciones acumuladas de 11.465.726, que fueron las que calculamos aquí. PTU pagada del ejercicio anterior no tenemos. Tenemos una utilidad fiscal de 637.013.27. Es la resta de 12 millones menos 11 millones. Y la utilidad gravable pues es lo mismo porque no tenemos pérdidas. Y aquí está mal porque hay que hacer un desglose. A los 600, la utilidad gravable que nos dio de 637.013.27 le vamos a sacar el 30%, que es de 191.103.98. Y a esa a esos 191.000 le vamos a sacar otra vez el 30%. Y ahora sí nos da el impuesto a cargo, que es de 57.331.19. Bueno, esos 50, perdón, una aclaración. Otra vez, a la utilidad gravable, que es de 637.000, le vamos a sacar una tasa del 30%. Eso nos va a dar como resultado ISR un ISR determinado. A ese ISR determinado le vamos a sacar una deducción de ISR, que es del 30%. Es decir, a los 191.000 otra vez le vamos a multiplicar por 30%. Y como los 57.000 que nos dio es una deducción, se los vamos a restar a los 191.000 y nos va a dar un ISR a pagar. 191.000 menos 57.000 nos da un ISR a pagar de 133.772.79. A fuerza se tiene que hacer este desglose de primero multiplicar la utilidad gravable por 30% y luego el resultado otra vez por 30%, y luego al ISR determinado restarle la deducción de ISR y nos da un ISR a pagar. Esa fuerza es hacer ese desglose, porque lo podríamos hacer como que de manera directa y nos va a salir de nuestro. O sea que si a la utilidad gravable, es decir, los 637.000, le aplicamos el 21%, nos da 133.772.79, que en realidad es lo que se paga, pero pues da lo mismo, pero a fuerza se tiene que hacer este desglose, como puro trámite para el profesor. Y
aparte, como que una nota aparte para este caso, es que a la mano de obra de trabajadores eventuales, en su totalidad, los 567.000, se le aplica una retención del 4%, que son 22.680. Entonces ya podemos responder las preguntas del caso, que la primera bueno, los puntos que nos pide. ¿Qué nos pide? Ingresos acumulables de ISR. Los ingresos acumulables que van a pagar ISR son 12.102.740. Deducciones autorizadas de ISR son los 11.465.726.73. La base gravable para el pago provisional de ISR, en este caso el profesor dijo que va a ser lo mismo, que va a ser lo mismo el anual que el pago provisional, nada más como para hacerlo fácil. Entonces la base gravable son 637.013.27. El importe del pago provisional de ISR es lo mismo, de 133.772. Y lo otro que podemos contestar es otras retenciones a pagar de ISR, que es lo que les dije que hicimos aquí, de la retención del 4%, que es de 22.680. Y ya con eso acabaremos este caso. No olviden que las deducciones se fueron completas al 21% porque solo hubieron ingresos que iban a pagar al 21%. Si aquí hubieran ingresos que pagan al 30%, estas deducciones se dividen en dos, las que pagan al 21 o las que se van al 21 y las que se van al 30. Y ese es el otro caso que nos dejó, en donde el número de socios son 3 y los ingresos por venta de ganado son 50.900.000. Pero eso lo veremos en otro video. Gracias.